pero Señor, yo quiero obedecerte. Señor, es verdad que tengo mis temores y tengo mis dudas sobre lo que va a pasar, pero yo quiero obedecerte. Mire cómo termina, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Con sus 75 años, con sus preguntas, con sus dudas, salió Abraham para obedecer a Dios. El próximo, hermano, por favor. Dios nos llama para ser canales de bendición. Dios nos llama para ser canales de bendición. Y dice el versículo 12:2. Y haré de ti una nación grande. Y finalmente dice el versículo 2, mire ahí en su Biblia, dice, Abraham, y serás bendición. Mire el versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando usted obedece a Dios, Dios a través suyo va a bendecir a otras personas. Usted se va a convertir en un canal de bendición para otras personas. Déjeme contarles mi testimonio, déjeme contarles mi historia. Yo nací en Perú, como dijo el doctor Cristi. Toda mi familia habían nacido en Perú. Y el primero que se convirtió en mi familia fue mi abuelo. Para mí, él fue el Abraham de mi familia. ¿Sabe? Mi abuelo vivía en las montañas, en Perú, y era un comerciante. Él vendía diferentes productos, pero uno de los productos que él vendía era alcohol, aguardiente se llama. Creo que en México se llama igual, ¿no? Aguardiente. Y él era un buen vendedor. ¿Sabe por qué? Porque se aseguraba de que el producto era bueno. Entonces, cuando vendía el aguardiente, primero lo probaba. Y a veces se le pasaba la mano. Y estaba medio borracho ahí. Y pegaba a mi abuela. Y maltrataba a sus hijos, a mi papá. Y estaban mal, en todo sentido mal, como familia, económicamente. Vivía ahí en las montañas y un día llegó alguien a la casa y era un misionero de la iglesia del Nazareno. Y le presentó el evangelio. ¿Sabe? Y mi abuelo creyó. No había escuchado hablar acerca de Jesús. No había ido nunca a la iglesia, pero mi abuelo creyó. Creyó como Abraham. Tuvo fe en Dios. Confió en Dios. Y a partir de esa decisión que él hizo allá en la montaña, nuestra familia nunca más fue la misma. Dios bendijo su vida. Y Dios de sus hijos tuvo él 2 pastores. Mi padre fue pastor. Y cuando yo fui un joven, Dios me llamó para ser un pastor. Y ahora tengo mis hijas. Son la 4ª generación. Y ellas crecieron en un hogar cristiano. Y aman a Dios. Y la más chiquita tiene 4 años y pone todas sus muñecas así y hace su culto ahí en el cuarto. Y les predica. Y las invita a pasar al altar a las muñecas. ¿Sabe? Mi hija mayor nació en Ecuador. La segunda nació en Argentina. Ninguna de ellas nació en Perú, donde nació mi abuelo, que creyó en Jesús. Cuando él conoció a Jesús como su Salvador, ¿sabe? Ocurrió esto. Dios le dijo, mira, en ti serán benditas las naciones por cuanto creíste en mí. Y mi abuelo murió. Cuando mi abuelo murió yo era un niño. Él nunca supo antes de morir de que yo iba a ser un misionero y que iba a viajar por el mundo. Y que su bisnieta iba a nacer en Ecuador y su otra bisnieta iba a ser en Argentina. Iban a nacer en Argentina. Pero ¿sabe que aunque mi abuelo murió, Dios cumplió su promesa? Y le dijo, tu descendencia va a ser de bendición a las naciones. ¿Sabe? Cuando creemos a Dios, cuando le obedecemos, Dios hace un pacto con nosotros. Hace una promesa con nosotros. Y dice, por cuanto creíste en mí, tu descendencia va a ser de bendición. Va a ser un canal de bendición para las naciones. Mi abuelo nunca salió de Perú. Nunca. Creció en Perú y murió. Pero porque él creyó en Dios, ahora yo puedo estar predicando aquí en Colorado. ¿No les parece increíble?
Porque cuando creímos a Dios, cuando él creyó a Dios, Dios le dijo, mira, de tu descendencia vas a ser canal de bendición para otras familias en la tierra. Yo creo que en todas las familias hay un Abraham. ¿Sabe qué? ¿Sabe quién es el Abraham de su familia? El primero en su familia que creyó. De repente fue su papá, de repente fue su mamá, de repente fue su tío, o de repente fue su abuelo, como en mi caso, o de repente el Abraham es usted. Pero déjeme decirle algo en esta mañana. Si usted creyó, o su papá creyó, o su mamá creyó, y fue el Abraham de su familia, a través de su descendencia Dios va a bendecir a las naciones alrededor del mundo. Y usted dice, no, ¿sabe qué? Mi papá creyó, pero ahora todos mis primos y todos están fuera del evangelio. Quizás nosotros no lo veamos. Mi abuelo no lo vio, Abraham no lo vio, pero sabe, a través de la descendencia de Abraham vino Jesucristo, y en Jesucristo todos nosotros creímos. Y cuando nació Jesucristo, cuando murió Jesucristo en la cruz, no estaba Abraham ahí diciendo, ah, qué lindo, valió la pena. No, Abraham ya estaba muerto, pero Dios cumplió su promesa. En tu descendencia Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. Quizás te parece imposible, pero de repente un nieto que tú ni vas a conocer, o un bisnieto que tú ni vas a conocer, va a ser un pastor, va a ser un evangelista, va a ser un misionero, porque Dios va a cumplir su promesa para ti. Amén. Así fue con nosotros, así fue con mi familia. Mi abuelo creyó, y ahora nosotros servimos en otro país, en otras culturas. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Es que ahí en el seminario donde yo trabajo llegan estudiantes de todas partes y estudian y después se van a otras naciones. O sea que a través de mi ministerio, enseñándoles a ellos, Dios está usando eso para que ellos vayan a servir a otras partes del mundo, bendiciendo a las familias de la tierra. Increíble. Yo quiero mostrarles ahora, por favor, pastor, seguimos. La próxima, la siguiente, pastor, discúlpeme. Mire, estos son algunos alumnos que han pasado ahí por el seminario en los últimos 5 años. Solamente en los 5 años últimos. Y mire dónde están. Ellos son 2 argentinos, Adrián y Natalia Quiroga, y son de la iglesia en Neuquén, de donde es el pastor argentino que estaba anoche, de esa misma ciudad. Ellos son pastores ahí, en ese lugar. Jóvenes vinieron, se casaron, tuvieron su niño, ahora tienen 3 niños ya y son pastores en ese lugar. Yo nunca voy a ir a Neuquén, probablemente a pastorear, pero a través de mi ministerio Dios está bendiciendo a las familias ahí. La próxima, por favor.